Hola, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algunos parásitos. En este caso, los parásitos que son flagelados y ciliados. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan las extremidades o las prolongaciones de las membranas como un mecanismo de locomoción, como también así de adherencia a los tejidos y a las células. El primer parásito que vamos a estar hablando va a ser justamente el parásito Giardia lamblia. Ciertamente, la Giardia lamblia es una de las especies del género Giardia, pero es de mayor importancia por la prevalencia que tiene en nuestro sector. Posteriormente vamos a estar hablando un poco de lo que es el Trichomonas vaginalis, que también es una de las causas endémicas que van a guardar otras ciertas características. Bueno, la Giardia lamblia, como sabemos, es uno de los protozoos que usan, como ya dijimos, los flagelos como un mecanismo de locomoción. Tiene una distribución cosmopolitan, aunque es más frecuente en países cálidos, en las regiones cálidas, o sea, regiones tropicales. Como vemos acá, su reservorio generalmente va a ser en los castores y ratas, o sea, los roedores, donde vamos a estar viendo que tiene una incidencia de más o menos entre un 20 y 30% en la población a nivel país, ¿verdad? En este caso en el Paraguay, donde aproximadamente tiene 200 millones de infectados a nivel del mundo, alrededor del mundo. Las vías de entrada, vamos a estar sabiendo que predominantemente la forma de contaminación es fecal oral, ¿verdad? Pero también podemos, como vemos acá, va a ser justamente por agua no tratada, o sea, no agua potable, o generalmente eh, vamos a estar utilizando aguas que no sean bien filtradas, ¿verdad? No tener accesibilidad al agua mineral. Como así también la manipulación de los alimentos. O sea, los hábitos y las costumbres también van a ser un factor determinante en este cuadro. Vamos a estar viendo que el grupo de riesgo va a ser mayoritariamente entre 2 a 12 años, donde generalmente las personas se presentan de forma asintomática. Uno de los casos que vamos a tener en cuenta. Su morfología, como vemos, se presenta de dos formas, ¿verdad? Trofozoítica y quística. La forma trofozoítica va a ser más que nada la forma vegetante, la forma en que se va a replicar dentro del organismo adhiriéndose a la mucosa intestinal, ya sea a nivel yeyunal como también a nivel duodenal. La forma quística, sin embargo, va a ser la forma adaptativa, ¿verdad? Donde va a ser la forma infectante, ¿verdad? De que va a ser la forma en que vamos a ingresar dentro de nuestro cuerpo humano y se va a adaptar fuera del hueso. Morfológicamente sabemos que el trofozoito, como vemos acá, es un, es un parásito que va a tener dos núcleos, ¿verdad? O inclusive va a tener, como vemos acá alrededor, cuatro pares de flagelos que le va a dar una alta movilidad, como así también pequeños cilios que le va a dar adherencia. El quiste, sin embargo, va a ser una forma ovoide, donde va a ser la forma infectante, como estábamos diciendo, no va a resistir justamente a la desecación ni a las temperaturas por encima de 50 grados, pero de igual manera es la forma en donde se puede adaptar a las condiciones adversas al parásito. Algo interesante es que tiene una viabilidad de aproximadamente 2 meses fuera del huésped, ¿no? O sea que le da una probabilidad de resistir tanto al agua, a la cloración, ¿verdad? Inclusive en este caso, a la flupolación, ¿verdad? Que pueden ser mecanismos justamente de tratamiento al agua. Por eso su alta prevalencia alrededor del mundo. Como vemos acá, el trofozoito, como dijimos, va a tener un extremo anterior como también un extremo posterior. Va a tener justamente dos caras también, ¿verdad? Que va a ser la parte ventral y la parte dorsal,
algo muy interesante, ¿verdad? Porque la parte ventral es la parte donde se va a adherir a la mucosa y justamente va a generar las alteraciones a nivel de la mucosa intestinal, ¿verdad? Muy interesante también recordar que este tipo de forma de los parásitos, en este caso de la Yardia, no tiene una capacidad adaptativa, o sea que tiende a eh, destruirse o desintegrarse, ¿verdad? Cuando sale del huésped, a las pocas horas. El quiste, sin embargo, como vemos, tiene una forma ovoide, prácticamente sin flagelos, y es la forma infectante, es la forma que adquirimos este parásito, y justamente, como ya dijimos, tiene una probabilidad de resistencia de aproximadamente 2 meses fuera del huésped. ¿Cuál va a ser el ciclo biológico? ¿Cómo va a ser el modo de transmisión, verdad? Generalmente es vía fecal oral, ¿verdad? Donde los alimentos o el agua se contaminan, o inclusive las manos cuando podemos llevar a la boca de forma incidental. Esto produce que haya una ingestión de los alimentos, en este caso contaminados por la materia fecal, y estos seres humanos van a actuar como reservorios, ¿verdad? Por un periodo aproximadamente, como dijimos, de 10 días aproximadamente, variando el ciclo entre 2 semanas a 4 semanas, o sea, en un mes, ¿verdad? El potencial infectivo es bajo, o sea que generalmente las personas se presentan de forma asintomática. Y como ya vamos a ver más adelante, necesitamos por lo menos de 25 parásitos para que presente una infectación. ¿Qué ocurre entonces, verdad? Va a ingresar el quiste, en este caso, que es la forma infectante, por la cavidad oral. Eso llega al estómago donde el ácido clorhídrico va, en este caso, a estimular la ruptura del quiste, va a estimular la ruptura del quiste, y eso hace que a nivel duodenal se comience a liberar el trofosodito y comienza una replicación por fisión binaria, ¿verdad? Que es un mecanismo asexuado de reproducción parasitaria. ¿Qué ocurre ahí? Eso hace que haya una adherencia a nivel de a nivel de la mucosa intestinal. Más que nada se van a encontrar a nivel duodenal como también a nivel yeyunal, ¿verdad? También se pueden encontrar en el colon como también en la vesícula biliar de forma más menos frecuente, ¿verdad? Menos frecuente. Por eso podemos inclusive aislar en las vías biliares, ¿verdad? O sea, los líquidos biliares que podemos encontrar como muestra. Entonces, ¿cuál sería la patogenia? Como vemos, necesitamos un mínimo de 10 a 25 quistes, aproximadamente 25 quistes. Algunas literaturas inclusive habla de más de 25, de 100 quistes por lo menos para generar una infestación. Y va a generar en este caso una acción a nivel del estómago, donde el estómago, el ácido clorhídrico fomenta la ruptura del quiste, y esto hace que se libere el trofosodito a nivel duodenal como a nivel yeyunal, ¿verdad? Eso va a hacer que el, ocurra en este caso, un bloqueo de la superficie de la mucosa intestinal, como así también una irritación mecánica en las vellosidades a través del disco succionador, ¿verdad? O sea que en este caso la parte ventral del parásito, ¿verdad? Eso a su vez va a hacer que haya una competencia, ¿verdad? Por los sustratos nutritivos, o sea que por los nutrientes que pueda absorber las vellosidades intestinales, como así también los que están absorbiendo el propio parásito, ¿verdad? Y lógicamente va a haber una obstrucción intestinal, o sea, una alteración de la motilidad, donde va a haber una invasión de la mucosa y la submucosa intestinal, aumentando la renovación de la mucosa, provocando así una absorción y una alteración de los sistemas enzimáticos y de transporte, en este caso, del,
de la parte yeyunal y la parte duodenal, ¿verdad? Eso va, ¿qué va a hacer? Que prácticamente las velocidades se alteren en su absorción, pudiendo ocasionar inclusive uno de los signos que va a ser el síndrome de mala absorción. Recordando que la mayoría de las personas infectadas por diarias son asintomáticas. O sea que la patología se presenta más en lactantes, en niños o inmunocomprometidos, o sea que personas que tengan una inmunidad no madura o insuficiente. En adultos se pueden presentar en países desarrollados que viajen en zonas endémicas, o sea que puede estar asociado también a la diarrea del viajero, ¿verdad? Donde al regresar, en este caso, va a tener una sintomatología, ¿verdad? Que generalmente va a tardar un periodo de incubación de 10 días en un rango de 1 a 4 semanas. ¿Esto qué va a generar? Va a generar, como vemos acá, de forma súbita, una diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, puede generar también espasmos abdominales, flatulencias. La flatulencia ya por la alteración ya de la flora intestinal y sobre todo por el aumento de gases que eso va a repercutir, ¿no? Por el cuadro de la alteración de la motilidad en sí de esa porción. También podemos encontrar, la flatulencia también puede considerarse como un meteorismo, ¿no? Se puede encontrar estatorrea, que sería ya un caso ya del síndrome de mala absorción, que va a ser una alteración en la absorción de los ácidos grasos, como así también eso va a repercutir que haya una pérdida de peso. También hay que recordar que la diarrea generalmente va a ser entre 4 a 5 deposiciones diarias muy fétidas, o sea que como malolientas, ¿verdad? Pueden ser pastosas e inclusive de un color claro, ¿verdad? Puede ser acompañado, como dijimos ya, por espasmos abdominales, inclusive dolor abdominal a nivel epigastrial o de forma persistente. Generalmente, las personas de forma aguda, como dijimos, se va a presentar entonces con una diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, meteorismo, anorexia, que puede pasar inclusive entre 3 y 4 días sin tratamiento. Si este cuadro clínico persiste, ya podríamos considerar una fase crónica, o sea, una giardiasis crónica, donde vamos a tener un síndrome diarreico, o sea que vamos a tener aproximadamente 4 a 5 deposiciones diarias muy fétidas, pastosas y de color clara, acompañados con anorexia y dolor abdominal persistente y posterior pérdida de peso. Hay que recordar que la diarrea en la fase crónica puede ser intermitente o puede ser recidivante. O sea que podemos tener diarrea, pasa, después tener nuevamente diarrea, que nos va a llamar la atención. En niños menores de 2 años o inmunocomprometidos o inclusive en personas desnutridas, se puede producir un síndrome de mala absorción, como dijimos, con heces estatorreicas, detención del progreso ponderal y la diarrea crónica. ¿Cómo vamos a estar diagnosticando, verdad? Como estábamos diciendo, el diagnóstico en sí va a ser lógicamente con métodos complementarios, como así también la clínica propiamente, o sea, la sospecha clínica. Entre la sintomatología, como vemos acá, va a dar los dolores abdominales, diarrea, anorexia, adelgazamiento, meteorismo, síndrome de mala absorción, heces amarillentas, mareo, irritación, que son más que nada asociados ya, como dijimos, a una sintomatología más crónica, ¿verdad? El diagnóstico en sí, primeramente va a ser clínico, ¿verdad? El diagnóstico va a ser con una sospecha clínica porque justamente tiene que diferenciarse con un caso de duodenitis o síndromes diarreicos de otras causas, ¿verdad? Como así también de afecciones que pueden ser mala absorción, como la enfermedad celíaca o el SPRUE, ¿verdad?
que es una, en este caso, una alteración de mala absorción a nivel tropical. Después podemos entrar en la parte laboratorial, ¿verdad? La parte laboratorial vamos a tener dos tipos de búsquedas, unas búsquedas directas como búsquedas indirectas. Las búsquedas directas va a ser justamente buscando con el examen, solicitando un examen coproparasitológico, donde vamos a estar buscando el quiste de forma, en la forma del parásito, ¿verdad? De forma quística o de forma trofozoítica. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras muestras son salidas bruscas, ¿verdad? Diarrea propiamente, entonces puede presentarse, como vemos acá, los quistes, ¿verdad? Que vemos acá, o la forma trofozoítica que vemos acá, ¿verdad? Acá vemos una presentación quística, ¿verdad? O sea que solicitamos un examen coproparasitológico como primer medio directo. También podemos pedir, en este caso, un examen directo en fresco, que sería un frotis, ¿verdad? Y vemos también directamente la muestra, buscando nuevamente, como dijimos, los quistes o los trofozoitos. Entre los medios directos también podemos encontrar el estudio de contenido duodenal, o sea que buscamos el líquido duodenal, que inclusive puede ser un mecanismo mucho más sensible, ¿verdad? A lo que es el examen. ¿Por qué? Porque el examen coproparasitológico puede dar falsos negativos, o sea que tenemos una clínica ya de giardiasis, descartando todos las otras etiologías, pero aún así no encontramos en el examen coproparasitológico quiste o trofosoditos, por el hecho que puede ser que el líquido que va saliendo en realidad no es la que tiene la muestra. O sea que por eso tenemos que repetir varias veces, entre 5 y 6 veces aproximadamente, hasta que se presente los parásitos. Inclusive, posterior a un tratamiento empírico, ahí realmente confirmamos nuestro diagnóstico con el examen laboratorial. En el estudio del contenido denal, como ya dijimos, va a ser buscando el líquido denal mediante las cápsulas de Bell, que serían cápsulas endoscópicas, o también sondeos duodenales. También podemos utilizar, ¿verdad? Exámenes indirectos, que en este caso va a ser el estudio de análisis de antígenos específicos. En este caso, el antígeno GCA65, mediante un estudio de ELISA. Como así también podemos usar el examen de inmunofluorescencia indirecta, como así también el PCR. Recordando que los estudios serológicos solamente van a tener un valor epidemiológico, ¿verdad? Que nos va a llamar la atención. O sea que lo que vamos a estar confirmando realmente va a ser con nuestra clínica y con nuestros exámenes directos. Dentro de la prevención vamos a tener consideraciones generales, ¿verdad? Como ya dijimos, el mecanismo de infecciones fecal oral, entonces tenemos que tener los cuidados pertinentes, ya sea el lavado de las manos, disponer de agua potable, en el caso de no tener agua mineral, por lo menos hervir el agua, darle en este caso, un tratamiento de clorificación, que sería una gota de cloro por cada litro de agua, buena higiene de las frutas y las verduras, un sistema alcantarillado, ¿verdad? Si por ejemplo no tenemos un acceso a un sistema alcantarillado sanitario, tener consideración que nuestro pozo eh, sanitario tiene que estar a una distancia de por lo menos 15 a 20 metros de nuestro pozo de agua, ¿verdad? Y recordar que las giardiasis, en este caso, tiene que ser un tratamiento individual, como así también un tratamiento colectivo. O sea que se le tiene que hacer una profilaxis a todas las personas que puedan convivir con la persona infectada, o sea que todas las personas en la casa. Y el tratamiento en sí, vamos a tener varios protocolos, ¿verdad? Entre los protocolos más aceptados van a ser de 500 miligramos día, dividido en 3 tomas durante 7 a 10 días, ¿verdad?
como así también hay protocolos de 250 miligramos, o sea que depende del cuadro que pensamos que tenga el paciente. Recordando que el tratamiento es siempre en personas sintomáticas, ¿verdad? ¿Ok? En niños, como vemos acá, puede ser de 20 miligramos kilo peso día, recordando que siempre la dosificación en niños tiene que ser por kilo peso, ¿verdad? Dividido en 3 tomas por 7 a 10 días. Como así también tenemos otro tratamiento un poquito más fuertes que pueden ser en este caso llegando inclusive hasta 30 miligramos kilo peso día. Una opción que vamos a estar teniendo también es el tinidazol, ¿verdad? Que va a ser en este caso una dosis única en adultos de 2 gramos, como así también hasta 40 miligramos por kilo peso en dosis única. Recordando que siempre hay que tratar de hacerle en este caso, un tratamiento, un tratamiento posterior a los 15 a 30 días, o sea, se le hace una reconsulta y se le reevalúa al paciente para saber si tiene o no una prevalencia del caso, ¿verdad? Del cuadro. En caso que se sea, en este caso, una yardiasis sintomática en embarazadas, hay que tener en cuenta que hay que usar otro fármaco que se llama paromomicina. O sea que el paromomicina vamos a estar utilizando en 500 miligramos, en este caso, entre cada 8 horas, cada 12 horas, por 7 días. Recordando que hay que tener en cuenta siempre las reacciones adversas que puede tener el paciente.